Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una reflexión, y una reflexión de las profundas, ¿eh? Vamos a hablar sobre qué significa de verdad la libertad y sobre todo cuál es su precio. Y lo vamos a hacer a través de una historia personal potentísima que la verdad nos obliga a mirar hacia adentro. Uf, vaya forma de empezar. Es que esta frase te coloca en otro sitio, ¿verdad? Es un desafío en toda regla. Nos viene a decir que a lo mejor eso que llamamos libertad en nuestro día a día, pues igual no es más que una versión descafeinada, una comodidad a la que nos hemos hecho sin darnos cuenta. Y aquí está la clave, la distinción fundamental que hace el autor. Solemos pensar en la libertad como un privilegio, ¿no? Algo que nos viene dado, casi un lujo. Pero no, él dice que su verdadera cara es mucho más exigente. Es, en realidad, una responsabilidad. Y una responsabilidad personal que te pone a prueba y que exige mucho, mucho coraje. A ver, para entender bien qué es la libertad, el autor hace algo muy interesante. Nos lleva justo al polo opuesto, a un mundo de obediencia total. Vamos a ver qué es esto de la seguridad de la servidumbre. Suena fuerte, ¿verdad? Y ojo, que esto no es un rollo filosófico en el aire, ¿eh? Para nada. Toda esta reflexión sobre lo que es obedecer viene de 6 años de experiencia, una experiencia real, muy tangible, dentro de una de las estructuras más rígidas que te puedas imaginar. Y claro, eso es lo que le da a su punto de vista una fuerza brutal. Esta idea de la pirámide interminable es potentísima. Representa una jerarquía absoluta. En un sistema así, la única regla es cumplir. La voluntad de cada uno se va diluyendo, se borra. La cadena de mando lo anula todo. No hay espacio para preguntas ni para dudas. Solo tienes que ejecutar. Y punto. Y aquí lo vemos, el contraste, el conflicto central, clarísimo. Por un lado, la obediencia te da seguridad, ¿no? Saber siempre qué hacer. Y por otro, la libertad, que te pone en peligro, pero que te forja el carácter. El autor lo tiene clarísimo. La seguridad tiene un precio altísimo. Se paga con el alma. Y claro, llegado a este punto, la elección es inevitable. Vamos a ver cuál fue ese momento clave en la historia, ese punto de inflexión. Una decisión de la que ya no se podía volver atrás. Esta frase es la que lo cambia todo. Es el clic, darse cuenta de cómo, poco a poco, uno se va perdiendo a sí mismo. El autor llega a su límite, a su frontera personal, y entiende que una vida entera de obedecer significa, al final, no ser dueño de la propia vida. Así de simple y así de duro. Y lo más importante es que esta decisión no fue un calentón, ¿sabes? Ni un acto de rebeldía de un día, no. Se describe como algo frío, casi quirúrgico, absoluto. Una determinación total que quemaba todos los puentes. No había marcha atrás. Uf, y esta pregunta te golpea, porque te hace ver la magnitud del riesgo. Si nos paramos a pensar, casi toda la sociedad funciona con estructuras de mando. Salirse de ahí es caminar a ciegas, hacia lo desconocido, sin mapa y, desde luego, sin red de seguridad. Y claro, como era de esperar, dar ese paso hacia lo desconocido tuvo consecuencias, inmediatas y muy, muy duras. En la siguiente etapa de este viaje se describe literalmente como una travesía por el desierto, una prueba de resistencia en toda regla. 5 años. A ver, paremos un momento a pensar en lo que significa esa cifra. 5 años. Le da una dimensión brutal a la lucha, ¿no? El autor usa la palabra intemperie, que es estar ahí fuera, sin refugio, expuesto a todo. Pues eso, 5 años viviendo completamente a la intemperie. Se dice pronto. Pero ojo, y esto es súper importante, lo más duro no fue la falta de dinero, ni el esfuerzo físico agotador, no. Fue el aislamiento psicológico, la soledad de haber tomado esa decisión, porque el mundo, muchas veces, cuando alguien rompe el molde, responde con silencio, o peor, con sospecha. El verdadero reto fue mantener esa decisión, día tras día, en la más absoluta soledad. Y es justo después de esa larguísima travesía por el desierto cuando llega la revelación más importante de todas. Resulta que la batalla nunca fue contra los jefes de fuera, contra el sistema. No, la verdadera batalla se estaba librando por dentro. Este es el gran giro de guión, el cambio total de perspectiva. La lucha ya no era para escapar de los jefes externos, sino para enfrentarse a los amos que todos llevamos dentro. Y esa es una lucha, mucho más sutil y, desde luego, muchísimo más difícil. Y aquí los tenemos, en bandeja. Los verdaderos amos, el miedo al que dirán, esa necesidad que tenemos de que nos aprueben y, cómo no, la búsqueda constante de seguridad. Al final, la idea es que el poder que tiene un jefe externo solo funciona por el poder que nosotros, desde dentro, le damos.
Y todo este camino nos lleva a la gran conclusión de la historia, una conclusión potentísima. La libertad no es un sitio al que llegas y ya está, no es algo que tienes, es algo que haces, es un acto constante de valentía y, sobre todo, de coherencia. O sea, que la recompensa de verdad no fue ganar o llegar a una meta, no, estaba en el propio camino, en el acto de ser coherente con una decisión día tras día, sobre todo en los momentos en que parecía que todo se iba al garete. Ahí, justo ahí, nos dice, es donde se forja la libertad de verdad. Y esta frase lo resume todo de una manera, brillante. La libertad no se posee, no es algo que guardas en un cajón, se demuestra. ¿Y cómo? Con hechos, siendo coherente, y especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Va de lo que se hace, no de lo que se dice que se va a hacer. Y cerramos con esta pregunta que es una pasada porque convierte esta historia personal en un espejo para cualquiera. Cuando una persona toma una decisión de la que no puede volver atrás, cuando de verdad se enfrenta a una situación límite, ¿qué sale a la luz? ¿Qué se revela sobre su verdadero carácter? Quizá esa sea, al final, la verdadera medida de la libertad.